Hay momentos en la vida donde el dolor llega a un nivel que las palabras no alcanzan a describir completamente. Donde lo que se siente por dentro excede lo que cualquier vocabulario disponible puede contener. Donde el sufrimiento no es simplemente una circunstancia difícil, sino algo que ha penetrado hasta las capas más profundas de lo que se es. Y en esos momentos la pregunta que el corazón hace, a veces con desesperación, a veces con rabia, a veces con el agotamiento silencioso del que ya no tiene fuerzas para formularla en voz alta, es esta: ¿sabe alguien lo que estoy viviendo? ¿Hay alguien que realmente entiende? Y Dios responde hoy con una declaración que va directamente a esa pregunta. Yo conozco tu sufrimiento. Te voy a ayudar. Sé de tu dolor. Te voy a sanar. 4 frases cortas. 4 declaraciones que juntas forman la respuesta más completa que el corazón humano en sufrimiento puede recibir. Conocimiento, ayuda, comprensión, sanidad. Todo lo que el que sufre necesita está contenido en esas 4 frases que Dios pronuncia hoy específicamente para ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente al lugar donde el dolor vive en tu vida, si hay algo en estas palabras que está tocando lo que más has necesitado escuchar, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en sufrimiento y que necesita escuchar estas mismas palabras hoy. Porque hay personas en tu entorno que están al límite de lo que pueden sostener y que necesitan saber que Dios conoce su dolor. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Yo conozco tu sufrimiento. Primera declaración. Quiero habitar en esa primera frase con toda la profundidad que merece. Porque hay diferentes niveles de conocimiento y el nivel que Dios describe aquí es el más profundo que existe. Hay el conocimiento de quien observa el sufrimiento desde afuera. Quien ve las circunstancias, registra los hechos, comprende intelectualmente que algo difícil está ocurriendo. Ese conocimiento tiene valor, pero tiene también una distancia inherente. Es el conocimiento del diagnóstico, no el del paciente. Hay el conocimiento de quien fue informado del sufrimiento. A quien se le contó lo que ocurrió, quien recibió la descripción de lo que se está viviendo. Ese conocimiento es más cercano, pero sigue teniendo la mediación de las palabras que siempre son insuficientes para transmitir completamente la experiencia interior del dolor. Y hay el conocimiento de quien estuvo presente en el sufrimiento. No solamente informado de él, presente en él, en cada momento, en cada dimensión. En las que fueron visibles para otros y en las que solamente la persona que sufría conocía completamente. Ese es el conocimiento de Dios sobre tu sufrimiento. No el del observador distante. No el del informado. El del que estuvo presente en cada momento de tu dolor con la misma intensidad de atención con que estarías si fueras la única persona en el universo que necesitara esa atención. Yo conozco tu sufrimiento. No el sufrimiento en general de los seres humanos. El tuyo. Con toda su especificidad, las circunstancias exactas que lo produjeron, el momento preciso en que comenzó, las capas que fue acumulando con el tiempo, las dimensiones que nadie más conoce completamente porque son demasiado íntimas para ser completamente compartidas, las noches específicas donde fue más intenso, los momentos de aparente alivio que no llegaron a resolver lo que había debajo. Todo eso lo conoce Dios. No aproximadamente. Exactamente. Ese conocimiento exacto de tu sufrimiento es la base sobre la que las 3 declaraciones siguientes descansan. Porque solamente quien conoce completamente el sufrimiento puede ayudar, comprender y sanar de la manera que la situación específica requiere. Y Dios dice que conoce. Completamente. Exactamente. Personalmente. Te voy a ayudar. Segunda declaración. Del conocimiento pasa inmediatamente a la acción. No simplemente que sabe, que actuará. Te voy a ayudar. Tiempo futuro de certeza. No que considera ayudar. No que podría ayudar si se dan las condiciones correctas. Que ayudará. Con la firmeza de quien hace una declaración desde el poder y la intención que la respaldan completamente. La ayuda que Dios promete no es la ayuda limitada de quien tiene buena disposición pero recursos insuficientes. Es la ayuda del que tiene todo el poder del universo disponible para ser aplicado en tu situación específica. La ayuda del dueño de todo lo que existe que puede mover lo que sea necesario mover, abrir lo que sea necesario abrir, cerrar lo que sea necesario cerrar, proveer lo que sea necesario proveer,
para que la situación que produce el sufrimiento encuentre la intervención que necesita. Y esa ayuda no tiene que ser pedida con las palabras perfectas. No tiene que ser merecida con el comportamiento correcto. No tiene que esperar a que la fe del que sufre alcance cierto nivel de intensidad para ser activada. Viene del conocimiento que Dios ya tiene del sufrimiento. Y ese conocimiento es suficiente para que la ayuda sea declarada con certeza. Sé de tu dolor. Tercera declaración. Esta tercera frase podría parecer redundante después de la primera. Ya se dijo que Dios conoce el sufrimiento. ¿Por qué añadir que sabe del dolor? Porque el dolor y el sufrimiento, aunque relacionados, tienen dimensiones diferentes que vale la pena distinguir. El sufrimiento describe la situación, las circunstancias que lo producen, el contexto en el que ocurre. El dolor describe la experiencia interior, lo que se siente, el efecto emocional y espiritual de lo que se atraviesa. Y Dios dice que conoce ambas dimensiones. No solamente la situación objetiva del sufrimiento, sino la experiencia subjetiva del dolor que esa situación produce. Sé de tu dolor, del que tiene forma específica en tu experiencia. Del que a veces es agudo y a veces es sordo, pero siempre está presente. Del que el tiempo no ha cerrado completamente. Del que las palabras de otros, aunque bien intencionadas, no han podido alcanzar en su totalidad. Del que a veces se siente injusto y a veces simplemente aplastante. Ese dolor específico con todas sus texturas y sus particularidades es conocido por Dios. Y ese conocimiento del dolor no es indiferente. No es el registro frío de un sistema que cataloga la información de sus criaturas. Es el conocimiento del Padre que siente lo que siente su Hijo. Que se mueve interiormente ante el dolor de quien ama. Que no puede ver a quien le pertenece en dolor sin que ese dolor produzca en él el movimiento que el amor genuino siempre produce ante el sufrimiento del amado. Te voy a sanar. Cuarta declaración y la más extraordinaria de todas. No que te va a ayudar a manejar el dolor. No que te dará recursos para tolerar mejor lo que duele. Te voy a sanar. La sanidad es cualitativamente diferente del manejo. El manejo deja el problema en su lugar y provee herramientas para convivir con él. La sanidad transforma el estado mismo del que sufre de manera que lo que estaba enfermo ya no lo está. La sanidad que Dios promete abarca todas las dimensiones del ser humano. No solamente la física, aunque incluye la sanidad del cuerpo. La sanidad del alma herida que lleva cicatrices de experiencias pasadas que todavía duelen. La sanidad de la mente que ha sido afectada por el peso del dolor prolongado. La sanidad de las relaciones que el sufrimiento dañó. La sanidad de la fe que el dolor largo puso a prueba. La sanidad del corazón que aprendió a protegerse cerrándose porque abrirse producía más dolor. Todo eso está dentro del alcance de la sanidad que Dios declara hoy. No en términos vagos. Con la especificidad del que conoce exactamente qué dimensiones del ser necesitan ser sanadas en tu caso particular. Quiero hablarte de cómo opera la sanidad de Dios. Porque hay expectativas sobre la sanidad divina que cuando no se cumplen de la manera esperada pueden producir una decepción que añade más dolor al que ya existía. Y quiero que la promesa de sanidad sea recibida con la comprensión correcta de cómo generalmente opera. La sanidad de Dios puede ser instantánea. Hay momentos en la Escritura y en la experiencia de creyentes a través de los siglos donde la intervención divina produjo una transformación inmediata y completa del estado de quien estaba sufriendo. Esos momentos de sanidad instantánea son reales y son posibles. Y la fe que los recibe sin ponerse condiciones sobre la forma que deben tomar es la postura correcta. Pero la sanidad de Dios también puede ser gradual. Un proceso que ocurre en etapas, que tiene sus momentos de avance visible y sus momentos donde el avance ocurre en dimensiones que todavía no son visibles. Como la sanidad de una herida física profunda que requiere tiempo y cuidado continuo antes de que la restauración sea completa. Esa sanidad gradual no es menos real ni menos divina que la instantánea. Es simplemente la forma que Dios eligió para esa situación particular. Y la sanidad de Dios puede ocurrir a través de diferentes canales. A través de la intervención sobrenatural directa que no tiene explicación natural. A través de la medicina y la ciencia que Dios puso en el mundo como instrumentos de su provisión. A través de las relaciones que Él envía como parte del proceso de restauración.
A través de la palabra que cuando aterriza correctamente en el corazón herido produce una transformación que ningún otro agente puede producir. En cualquiera de esas formas y a través de cualquiera de esos canales la promesa es la misma: te voy a sanar. Y el que hace esa promesa es el mismo Dios que con su palabra creó el universo, que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que sanó a ciegos y cojos y leprosos. El poder que respalda la promesa no tiene límite que las circunstancias de tu situación puedan exceder. Quiero hablarte de lo que bloquea la recepción de la sanidad. Porque la promesa es real, pero hay condiciones del corazón que pueden dificultar que la sanidad que Dios ofrece sea recibida plenamente. El primer bloqueo es la incredulidad sobre si la sanidad es realmente posible para tu caso específico. La tendencia de decir que para otros sí, pero que tu situación es demasiado difícil, demasiado larga, demasiado complicada para que la promesa aplique con la misma certeza. Esa incredulidad específica, la que no niega el poder de Dios en general pero lo limita en tu caso particular, es uno de los obstáculos más comunes para la recepción de la sanidad. El segundo bloqueo es la amargura acumulada hacia Dios por el sufrimiento que no fue evitado. La pregunta no resuelta de por qué si Dios sabía y tenía el poder no impidió lo que produjo el dolor. Esa amargura, aunque comprensible desde la perspectiva humana, puede crear una distancia interior que dificulta recibir de quien se resiente. El tercer bloqueo es la identidad construida sobre el sufrimiento. Cuando el dolor ha durado suficiente tiempo puede convertirse en parte de cómo la persona se define a sí misma. Y la posibilidad de la sanidad puede producir inconscientemente una resistencia porque implica la pérdida de una identidad que aunque dolorosa es familiar. Dios conoce esos bloqueos también. Y la declaración de hoy, te voy a sanar, incluye la sanidad de lo que bloquea la sanidad. El poder de Dios no solamente opera sobre el sufrimiento original, sino también sobre lo que ese sufrimiento produjo en el interior que ahora dificulta la recepción de la restauración. No importa cuánto hayas llorado. Esa declaración responde directamente a una de las experiencias más agotadoras del sufrimiento prolongado: la sensación de que el llanto ya debería haberse agotado y que sin embargo sigue. Que debería haber llegado a un punto donde ya no hay más lágrimas y que sin embargo siguen llegando. Dios no dice que cuánto se ha llorado determina cuánto puede recibirse de su intervención. El llanto no agota la provisión de Dios. No produce una fatiga en él que reduzca su disposición de intervenir. No importa cuánto hayas llorado. La cantidad de lágrimas no es la medida de la disponibilidad de la sanidad que Dios ofrece. Ni cuán difícil sea tu situación hoy. Esta declaración cierra el argumento de la imposibilidad. Independientemente de la evaluación humana de la dificultad de la situación, la promesa permanece. Para Dios no hay nada imposible. Esa afirmación tiene el peso de todo el registro histórico de las intervenciones divinas en situaciones que desde la perspectiva humana eran imposibles. El mar rojo que se abrió. El agua que brotó de la roca. La multiplicación de los panes. La resurrección de Lázaro después de 4 días. En cada uno de esos casos la evaluación humana de la situación decía que no había salida. Y en cada uno de esos casos la intervención de Dios produjo exactamente lo que la evaluación humana decía era imposible. Tu situación, por difícil que sea su evaluación desde la perspectiva humana, no está fuera del alcance del mismo poder que operó en todos esos casos. Para Dios no hay nada imposible. Y esa no es una declaración de optimismo vacío. Es la descripción del carácter de un Dios cuyo poder no tiene el tipo de límites que limitan el poder humano. Tu dolor está por terminar. Tu milagro está empezando. Una nueva etapa de bendición se abre para ti y para tu familia. Esas 3 declaraciones sobre el futuro inmediato son las que la fe genuina puede recibir hoy como el horizonte hacia el que caminar. El dolor por terminar no significa que ya no existe. Significa que tiene un final establecido que está más cerca de lo que el estado presente del dolor puede hacer creer. Los finales de los períodos de dolor frecuentemente no se anuncian con anticipación. Llegan. Y cuando llegan, la perspectiva que producen sobre el período que precedió transforma completamente la comprensión de lo que ese período fue. El milagro que está empezando puede no ser visible todavía en toda su magnitud. Los milagros frecuentemente tienen un comienzo que es pequeño o invisible antes de que su realidad completa sea reconocible. Como la semilla que germina bajo la tierra antes de que el brote sea visible en la superficie.
El proceso ya está en marcha aunque la evidencia visible todavía no lo confirme completamente. Y la nueva etapa de bendición que se abre para ti y para tu familia es el destino de todo lo que Dios está haciendo. No solamente el alivio del dolor presente. Una etapa nueva, cualitativamente diferente, con características que el periodo de sufrimiento no tenía, con posibilidades que el dolor cerraba, con espacios para el florecimiento que la presión del sufrimiento impedía. Recibe estas palabras hoy, no con la incredulidad que el dolor prolongado puede producir, no con la reserva del que ya fue decepcionado demasiadas veces, con la apertura del que ha decidido que la palabra de Dios tiene más autoridad sobre su futuro que la evidencia de su sufrimiento presente. Porque el que dijo yo conozco tu sufrimiento es el mismo que dijo te voy a sanar. Y el que dijo te voy a sanar tiene el poder de cumplir completamente lo que prometió. Hay una diferencia fundamental entre saber que algo viene y estar preparado para recibirlo cuando llega. Entre la información de que el milagro está en camino y la postura del corazón que hace posible recibirlo completamente cuando aparece. Y esa diferencia es exactamente de lo que quiero hablarte hoy en este segundo mensaje. Porque en el primer mensaje Dios declaró que conoce tu sufrimiento, que te ayudará, que sabe de tu dolor y que te sanará. Esas declaraciones son la base. Son la certeza sobre la que todo lo demás descansa. Y hoy quiero explorar lo que ocurre entre esa declaración y su cumplimiento visible. El espacio de la espera. El periodo entre la promesa y la manifestación. Y cómo habitarlo correctamente para que cuando el milagro llegue puedas recibirlo con la apertura que merece. En este mensaje sentirás el consuelo y la certeza de que el milagro pronto sucederá porque para Dios no hay nada imposible. Esa certeza no viene de la evidencia visible de las circunstancias. Viene de algo más sólido. Del carácter del Dios que prometió. De su historial de fidelidad. De la naturaleza de su amor que no puede declarar algo que no tiene la intención y el poder de cumplir. Antes de continuar quiero pedirte algo. Si en el mensaje de hoy estás encontrando exactamente lo que tu corazón necesitaba para sostenerse en el periodo de espera entre la promesa y su cumplimiento, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en esa espera y que necesita escuchar que el milagro viene en camino. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de la naturaleza de la espera. Porque hay diferentes calidades de espera y no todas producen el mismo efecto en quien las vive. Hay la espera pasiva que simplemente transcurre el tiempo sin orientación específica hacia lo que se espera. Es la espera del que dijo que creía que el milagro vendría y que luego continuó viviendo exactamente como si no lo creyera. Sin cambios en la postura del corazón. Sin ajustes en la manera de procesar las circunstancias. Sin la apertura activa hacia lo que viene. Esa espera tiene una cualidad de vacío que el tiempo prolonga sin producir nada en el interior del que espera. Hay la espera ansiosa que fija su atención en el reloj y en las circunstancias en lugar de en el que prometió. Que cuenta los días desde que fue hecha la promesa y que evalúa constantemente si el cumplimiento está llegando a tiempo. Que se angustia cuando el tiempo pasa sin señales visibles de que el milagro está en proceso. Esa espera tiene una cualidad agotadora que drena las reservas que necesitarían estar disponibles para recibir lo que viene. Y hay la espera activa y fundamentada que mantiene la orientación del corazón hacia el que prometió mientras vive el presente con la conciencia de que el cumplimiento está en proceso aunque no sea todavía visible. Que confía en el carácter del que prometió más que en la velocidad del cumplimiento visible. Que usa el tiempo de espera como el espacio de preparación para lo que viene. Esa es la calidad de espera que el mensaje de hoy invita. Quiero hablarte de los fundamentos sobre los que la espera activa puede sostenerse cuando el tiempo se extiende y la evidencia visible todavía no confirma lo que fue prometido. El primer fundamento es el carácter de Dios. La certeza de que el milagro viene no descansa sobre la evaluación de las circunstancias. Descansa sobre quién es Dios. El Dios que conoce tu sufrimiento no puede declarar que te sanará sin tener la intención y el poder de cumplirlo. Su carácter no lo permite. La fidelidad es parte de lo que Dios es, no solamente algo que practica cuando le resulta conveniente. Y lo que es parte del carácter de Dios no puede ser retirado según las circunstancias cambian. Esa certeza fundamentada en el carácter de Dios es la que sostiene la espera cuando la evidencia visible todavía no llega.
no la certeza del que analizó las circunstancias y concluyó que probablemente todo saldrá bien. La certeza del que conoce a quien prometió y que desde ese conocimiento puede esperar sin que la demora produzca el abandono de la expectativa. El segundo fundamento es el historial de cumplimiento. La Escritura está llena de personas que esperaron lo que Dios prometió en circunstancias donde la evidencia visible contradecía completamente la posibilidad del cumplimiento. Abraham esperó un hijo durante décadas cuando toda la biología decía que era imposible. José esperó el cumplimiento de sus sueños durante años de esclavitud y de prisión. David esperó el reino que le fue prometido mientras era perseguido por el rey que ocupaba el trono. En cada uno de esos casos la promesa de Dios se cumplió. No siempre en el tiempo que el que esperaba habría elegido. Pero se cumplió. Y ese registro de cumplimientos a través de la historia bíblica es la evidencia más sólida disponible de que el Dios que prometió es fiel en cumplir lo que promete. El tercer fundamento es la experiencia personal de la fidelidad de Dios en la propia historia. Cada persona que ha caminado con Dios durante tiempo suficiente tiene su propio registro de momentos donde Dios cumplió lo que prometió. De situaciones que parecían sin salida y que encontraron la salida que Dios proveyó. De necesidades que fueron satisfechas de maneras que no estaban en los planes propios pero que resultaron ser exactamente lo necesario en el momento necesario. Ese registro personal de la fidelidad de Dios es el que da a la espera su fundamento más íntimo. No la fidelidad de Dios en abstracto, sino la que fue experimentada específicamente. Quiero hablarte de lo que ocurre durante el período de espera que no siempre es visible, pero que es igualmente real que la espera misma. Durante la espera, Dios está trabajando en las dimensiones invisibles de la situación. Las que están más allá del alcance de la percepción humana, pero completamente dentro del alcance del poder divino. Las circunstancias que necesitan estar en cierto lugar para que el milagro pueda ocurrir de la manera que produzca el mayor bien posible están siendo movidas hacia ese lugar. Las personas cuyas decisiones son parte de lo que producirá el cumplimiento de la promesa están siendo influidas. Las condiciones que deben existir para que lo que viene sea sostenible y no simplemente temporal están siendo establecidas. Todo ese trabajo invisible es tan real como cualquier evento visible. Y frecuentemente es más importante que los eventos visibles porque establece las bases sobre las que los eventos visibles que constituirán el milagro podrán ocurrir con la solidez que los hace permanentes en lugar de temporales. Eso significa que el silencio de las circunstancias durante el período de espera no es evidencia de que nada está ocurriendo. Es simplemente la descripción de lo que es perceptible para el ojo humano. Lo que está ocurriendo en las dimensiones que el ojo no alcanza puede ser considerablemente más activo que lo que ocurre en las dimensiones visibles. Quiero hablarte de las prácticas que sostienen la espera activa durante el período entre la promesa y su cumplimiento visible. La primera práctica es la declaración diaria de la promesa. No como recitación mecánica, sino como el acto deliberado de orientar el corazón cada mañana hacia lo que Dios prometió. Dios dijo que conoce mi sufrimiento, que me va a ayudar, que sabe de mi dolor, que me va a sanar. Mi dolor está por terminar. Mi milagro está empezando. Esa declaración diaria no produce el milagro por su repetición. Mantiene la orientación del corazón hacia lo que viene en lugar de hacia lo que todavía duele. La segunda práctica es la gratitud anticipada. El acto de agradecer a Dios por el milagro que viene antes de verlo completamente. Esa gratitud anticipada no es la negación de que todavía no llegó. Es la declaración de fe de quien confía más en el carácter del que prometió que en la evidencia visible del momento presente. Y esa gratitud anticipada tiene el efecto de mantener el corazón en la postura de recepción en lugar de en la postura de resistencia que el dolor prolongado puede producir. La tercera práctica es el cuidado activo de las áreas que pueden ser cuidadas mientras el milagro llega. Si el milagro que se espera es de sanidad física, hay cosas que pueden hacerse en el ámbito de los cuidados médicos y del estilo de vida que corresponden a alguien que cree que la sanidad viene. Si el milagro que se espera es de restauración relacional, hay actitudes y acciones que pueden ser tomadas que corresponden a alguien que cree que la restauración viene. La fe activa que corresponde a lo que se espera es parte de la preparación para recibirlo. La cuarta práctica es la comunidad que sostiene durante la espera. Hay personas que fueron puestas en el camino con la función de acompañar el período de espera.
Que pueden orar juntas, que pueden compartir el peso de la espera, que pueden hablar de la fidelidad de Dios desde su propia experiencia en los momentos donde la propia experiencia parece insuficiente para sostener la fe. Buscar y cultivar esa comunidad durante el periodo de espera es parte de la sabiduría que hace la espera más sostenible. Quiero hablarte de lo que hace difícil sostener la espera, porque identificar los obstáculos es parte de poder superarlos. El primero es el tiempo que se extiende más de lo esperado. Toda espera tiene una expectativa implícita de duración. Y cuando la espera supera esa expectativa, algo ocurre en el interior del que espera. El desánimo que dice que quizás la promesa no se cumplirá. La duda que dice que quizás lo que se interpretó como promesa no lo era realmente. El agotamiento que dice que ya no hay suficientes reservas para seguir esperando con la misma expectativa que había al principio. Para ese obstáculo específico, la respuesta es regresar al fundamento. No a las circunstancias que confirmen o nieguen la promesa. Al carácter de Dios, que es el fundamento de la promesa. El tiempo que se extiende no debilita el carácter de Dios. No reduce su poder. No cambia su intención. Solamente cambia la percepción de quien espera, que a veces pierde de vista el fundamento cuando los ojos están fijos en el reloj. El segundo obstáculo es la voz de los que dicen que el milagro no vendrá. Las personas del entorno que con buena intención o sin ella ofrecen evaluaciones de la situación que apuntan hacia la improbabilidad o la imposibilidad del cumplimiento de lo que se espera. Sus voces pueden tener la autoridad de la experiencia o del conocimiento profesional y por eso pueden ser difíciles de no escuchar. Para ese obstáculo, la respuesta es la distinción clara entre las voces y su autoridad respectiva. Las voces humanas, por autorizadas que sean en sus áreas de conocimiento, tienen la limitación de operar solamente con la información disponible en las dimensiones visibles de la realidad. La voz de Dios que prometió opera desde el conocimiento completo de todas las dimensiones, incluyendo las que ningún ser humano puede ver. Y cuando las dos voces dicen cosas diferentes sobre lo posible, la pregunta es cuál tiene más autoridad sobre la expectativa. El tercer obstáculo es la comparación con otros cuyo milagro parece haber llegado más rápido. La persona que estaba en una situación similar y cuya resolución fue más rápida o más espectacular. Esa comparación puede producir la sensación de ser tratado de manera desigual por el mismo Dios que prometió lo mismo para todos. Para ese obstáculo, la respuesta es el reconocimiento de que los tiempos de Dios son específicos para cada persona y cada situación. Lo que era el tiempo correcto para el milagro de otra persona no determina cuál es el tiempo correcto para el tuyo. El Dios que conoce exactamente tu sufrimiento también conoce exactamente el momento en que el milagro producirá el mayor bien posible en tu vida y en las de quienes están conectados con la tuya. Y ese momento, aunque no sea el mismo que el de otro, es el correcto para ti. Quiero hablarte de lo que el periodo de espera produce en quien lo atraviesa con la postura correcta. Porque la espera no es solamente el tiempo vacío entre el sufrimiento y el milagro. Es el periodo de formación que hace posible que cuando el milagro llegue sea recibido y sostenido de la manera que el cumplimiento completo de la promesa requiere. La espera forma la paciencia que no puede producirse de ninguna otra manera. La fe que se sostuvo durante la espera tiene una profundidad que la fe que nunca esperó no puede tener. La gratitud que llega cuando el milagro finalmente es visible después de un periodo de espera tiene una intensidad que la gratitud por algo recibido inmediatamente raramente alcanza. Y la confianza en Dios que fue forjada en el proceso de la espera tiene una solidez que resiste las pruebas futuras de una manera que la confianza no probada no puede resistir. Todo eso es lo que el periodo de espera está produciendo en ti, aunque no sea visible todavía. Y cuando el milagro llegue, lo que fue formado durante la espera será parte de lo que hace posible que el milagro sea sostenido en lugar de consumido rápidamente por las mismas dinámicas que produjeron el sufrimiento. Quiero hablarte de las señales de que el milagro está comenzando. Porque hay señales que preceden a la manifestación completa del milagro que quien está atento puede reconocer como las primeras evidencias de que lo que fue prometido está comenzando a moverse hacia su cumplimiento. La primera señal es la paz que llega sin que las circunstancias la justifiquen completamente. Cuando en medio de la situación que todavía no está resuelta hay momentos de una tranquilidad que no puede explicarse completamente por el análisis de los factores externos, eso puede ser la señal de que la intervención de Dios está comenzando a producir sus efectos en las dimensiones que preceden a los cambios visibles.
La segunda señal es la apertura inesperada de algo que estaba cerrado. Una conversación que de repente es posible cuando antes era imposible. Una oportunidad que aparece de un ángulo que no estaba en los planes. Una persona que llega con algo específico que la situación necesitaba. Esas aperturas inesperadas frecuentemente son las primeras manifestaciones visibles del trabajo invisible que Dios estaba haciendo durante el período de espera. La tercera señal es el cambio en la perspectiva interior. Cuando la manera de ver la situación comienza a cambiar sin que haya ocurrido todavía ningún cambio externo significativo, eso puede ser la señal de que la sanidad que Dios prometió está comenzando en la dimensión más fundamental, que es la del interior. Y esa sanidad interior que precede a los cambios externos es frecuentemente la más importante de todas, porque es la que hace posible que los cambios externos sean sostenibles. Tu dolor está por terminar. Tu milagro está empezando. Una nueva etapa de bendición se abre para ti y para tu familia. Esas declaraciones que Dios hizo sobre tu futuro son las que orientan la espera. No como garantía de un cronograma específico que puede ser calculado. Como la dirección hacia la que el camino apunta, con la certeza del que conoce el destino, aunque el viajero todavía no pueda verlo completamente desde donde está parado. Espera. Activamente. Fundamentada en el carácter del que prometió. Sostenida en las prácticas que mantienen la orientación correcta. Atenta a las señales de que el proceso ya está en marcha. Y preparada para recibir cuando el milagro llegue, con toda la apertura del corazón que la espera bien habitada hace posible. Escucha con fe, cree sus promesas. Y deja que su poder transforme tu vida. No el poder que opera solamente en las dimensiones visibles. El poder del Dios para quien no hay nada imposible y que conoce exactamente lo que tu situación requiere para que la transformación que prometió sea completa y permanente. Dios declaró que conoce tu sufrimiento y que te sanará. Y habló del proceso de la espera y de cómo habitarla con la postura correcta. Hoy quiero explorar lo que viene después. No solamente el alivio del dolor. No solamente la resolución de la situación difícil. La nueva etapa que Dios describe cuando dice que una nueva etapa de bendición se abre para ti y para tu familia. Porque hay una diferencia importante entre el final del sufrimiento y el comienzo de algo genuinamente nuevo. El final del sufrimiento es el cese de lo que dolía. El comienzo de algo nuevo es la apertura de un espacio cualitativamente diferente, donde lo que era posible antes del sufrimiento y lo que será posible después de él no son simplemente lo mismo. La nueva etapa que Dios describe no es el regreso al estado anterior al sufrimiento. Es algo que el proceso del sufrimiento hizo posible de maneras que el estado anterior no podría haber producido. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si en este tercer mensaje estás recibiendo la visión del futuro que Dios tiene para ti y que necesitabas ver con mayor claridad, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que necesita ver ese mismo horizonte de lo que viene después del sufrimiento. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de lo que significa que una nueva etapa se abra. Porque la imagen de la apertura es importante. Una puerta que se abre no obliga a nadie a entrar. La apertura crea la posibilidad, pero la entrada requiere la decisión activa de quien está delante de la puerta. Y hay personas que cuando la nueva etapa se abre no la reconocen como lo que es, porque están mirando hacia atrás, hacia lo que fue el sufrimiento. O porque la forma que tiene la nueva etapa no corresponde a la forma que esperaban que tuviera. O porque el miedo de que algo nuevo pueda producir más dolor hace que la protección de lo familiar, aunque haya sido doloroso, parezca preferible a la apertura de lo desconocido. La nueva etapa de bendición que Dios declara que se abre requiere de tu parte la decisión de entrar. De orientar los ojos hacia adelante en lugar de hacia atrás. De recibir lo que viene aunque tenga una forma diferente de lo que esperabas. Y de confiar en que el Dios que te sanó del sufrimiento pasado también conoce lo que la nueva etapa requiere para ser verdaderamente buena y no solamente diferente. Quiero hablarte de las características de la nueva etapa que Dios describe. No de sus circunstancias específicas que varían según cada persona y cada historia. Sino de las cualidades que la nueva etapa tiene cuando viene de Dios y cuando es genuinamente nueva en lugar de simplemente la continuación de lo anterior con algunas mejoras. La primera característica es la profundidad. La nueva etapa que viene después del sufrimiento genuinamente atravesado tiene una profundidad que la etapa anterior al sufrimiento no tenía.
El sufrimiento produce una comprensión de la vida, de uno mismo y de Dios que la comodidad no puede producir. Y esa comprensión más profunda hace que la nueva etapa sea habitada con mayor plenitud, con mayor conciencia de lo que realmente importa, con mayor apreciación de lo que la etapa anterior daba por sentado. Dios declaró que conoce tu sufrimiento y que te sanará. Y habló del proceso de la espera y de cómo habitarla con la postura correcta. Hoy quiero explorar lo que viene después. No solamente el alivio del dolor. No solamente la resolución de la situación difícil. La nueva etapa que Dios describe cuando dice que una nueva etapa de bendición se abre para ti y para tu familia. Porque hay una diferencia importante entre el final del sufrimiento y el comienzo de algo genuinamente nuevo. El final del sufrimiento es el cese de lo que dolía. El comienzo de algo nuevo es la apertura de un espacio cualitativamente diferente donde lo que era posible antes del sufrimiento y lo que será posible después de él no son simplemente lo mismo. La nueva etapa que Dios describe no es el regreso al estado anterior al sufrimiento. Es algo que el proceso del sufrimiento hizo posible de maneras que el estado anterior no podría haber producido. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si en este tercer mensaje estás recibiendo la visión del futuro que Dios tiene para ti y que necesitabas ver con mayor claridad, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que necesita ver ese mismo horizonte de lo que viene después del sufrimiento. Hazlo ahora y regresa porque lo que sigue es para ti. Quiero comenzar hablándote de lo que significa que una nueva etapa se abra. Porque la imagen de la apertura es importante. Una puerta que se abre no obliga a nadie a entrar. La apertura crea la posibilidad, pero la entrada requiere la decisión activa de quien está delante de la puerta. Y hay personas que cuando la nueva etapa se abre no la reconocen como lo que es porque están mirando hacia atrás hacia lo que fue el sufrimiento. O porque la forma que tiene la nueva etapa no corresponde a la forma que esperaban que tuviera. O porque el miedo de que algo nuevo pueda producir más dolor hace que la protección de lo familiar, aunque haya sido doloroso, parezca preferible a la apertura de lo desconocido. La nueva etapa de bendición que Dios declara que se abre requiere de tu parte la decisión de entrar. De orientar los ojos hacia adelante en lugar de hacia atrás. De recibir lo que viene aunque tenga una forma diferente de lo que esperabas. Y de confiar en que el Dios que te sanó del sufrimiento pasado también conoce lo que la nueva etapa requiere para ser verdaderamente buena y no solamente diferente. Quiero hablarte de las características de la nueva etapa que Dios describe. No de sus circunstancias específicas que varían según cada persona y cada historia. Sino de las cualidades que la nueva etapa tiene cuando viene de Dios y cuando es genuinamente nueva en lugar de simplemente la continuación de lo anterior con algunas mejoras. La primera característica es la profundidad. La nueva etapa que viene después del sufrimiento genuinamente atravesado tiene una profundidad que la etapa anterior al sufrimiento no tenía. El sufrimiento produce una comprensión de la vida, de uno mismo y de Dios que la comodidad no puede producir. Y esa comprensión más profunda hace que la nueva etapa sea habitada con mayor plenitud, con mayor conciencia de lo que realmente importa, con mayor apreciación de lo que la etapa anterior daba por sentado. La segunda característica es la autenticidad. Después de haber pasado por algo que pone a prueba todo lo que se es, lo que queda tiene una autenticidad que lo que no fue probado no puede tener. Las relaciones que sobrevivieron el sufrimiento son más auténticas que las que solamente existen en la comodidad. La fe que se sostuvo durante la prueba es más auténtica que la que nunca fue probada. Y la persona que emerge del sufrimiento genuino tiene una autenticidad en su manera de ser y de relacionarse que produce conexiones más reales con otros. La tercera característica es la capacidad de dar algo que no se tenía antes. El que sufrió y fue sanado tiene algo para ofrecer a quienes están en sufrimiento que el que nunca sufrió no puede ofrecer de la misma manera. La presencia genuina con quien sufre. La comprensión que viene de haber estado ahí. Las palabras que salen de la experiencia vivida y no solamente de la doctrina aprendida. El testimonio que tiene el peso de algo real que ocurrió y no solamente de algo que se cree en teoría. Esa capacidad de dar desde lo que se recibió en el proceso del sufrimiento es una de las dimensiones más hermosas de la nueva etapa. El dolor que fue real se convierte en el recurso que hace posible el bien que se puede hacer en las vidas de quienes atraviesan algo similar.
Y en ese proceso de dar desde lo que se recibió el sufrimiento pasado no es negado ni minimizado. Es redimido. Se convierte en algo que produce fruto en lugar de simplemente en algo que causó daño. Quiero hablarte de la familia en el contexto de la nueva etapa. Porque Dios específicamente incluyó a la familia en la declaración de que la nueva etapa de bendición se abre para ti y para tu familia. El sufrimiento frecuentemente tiene efectos en la familia que van más allá de quien está en el centro del sufrimiento. Los que conviven con quien sufre son afectados por esa presencia del sufrimiento en el hogar. Los hijos que crecieron en un ambiente donde el dolor era la atmósfera dominante llevan las marcas de eso, aunque no siempre de manera consciente. Las relaciones dentro de la familia que fueron tensadas por el periodo difícil tienen sus propias heridas que necesitan ser sanadas. Y la nueva etapa que Dios abre no solamente es para el individuo que sufrió. Es para el sistema familiar completo. Para los vínculos que fueron dañados. Para los hijos que necesitan ver que sus padres pueden ser restaurados. Para el hogar que necesita recuperar la atmósfera de la bendición que el sufrimiento había desplazado. Quiero hablarte de cómo se recibe la nueva etapa de bendición con la apertura correcta. El primer elemento de esa apertura es el perdón. No solamente el perdón de las personas que pudieron haber contribuido al sufrimiento. También el perdón de uno mismo por las maneras en que el sufrimiento puede haber producido respuestas que dañaron a otros. Y el perdón de Dios en el sentido de soltar la amargura que puede haberse acumulado hacia Él durante el periodo difícil. El perdón no es la negación de que hubo daño. Es la liberación del poder que ese daño tendría de seguir definiendo el presente y el futuro. Y sin ese perdón la nueva etapa que se abre puede ser parcialmente habitada, pero no completamente. Porque el resentimiento no perdonado ocupa espacio interior que de otra manera estaría disponible para recibir lo que la nueva etapa trae. El segundo elemento es la gratitud. No la gratitud forzada que dice que todo lo que ocurrió fue bueno. La gratitud genuina que puede decir, no todo fue bueno, pero algo bueno fue producido a través de ello. Que puede reconocer las maneras en que el proceso del sufrimiento produjo en el interior recursos que no existían antes. Que puede ver la fidelidad de Dios en el proceso aunque no siempre fuera visible mientras ocurría. Esa gratitud genuina es la postura de corazón más compatible con la recepción de lo que la nueva etapa trae. Porque la gratitud abre el espacio interior que el resentimiento y la amargura cierran. Y ese espacio abierto es exactamente lo que la nueva etapa de bendición necesita para instalarse de manera que sea sostenible. El tercer elemento es la visión del futuro. La capacidad de mirar hacia adelante con expectativa genuina en lugar de solamente hacia atrás, hacia lo que fue el sufrimiento o hacia los costados, hacia las circunstancias presentes que todavía pueden tener dificultades. La visión del futuro que Dios describe cuando dice que la nueva etapa se abre es una de las formas de gracia más importantes que puede recibirse. Porque sin esa visión el presente parece siempre el estado definitivo en lugar de la transición que es. Quiero hablarte del testimonio. Porque una de las funciones más importantes de la nueva etapa que sigue al sufrimiento y a la sanidad es la del testimonio que esa historia produce. El testimonio no es solamente el relato de lo que ocurrió. Es la evidencia viviente de que el Dios que prometió sanar cumple lo que prometió. Es la demostración en carne y hueso de que para Dios no hay nada imposible. Es la historia que cuando es contada con honestidad y con la autenticidad de quien la vivió tiene el poder de encender la fe en quienes todavía están en el medio de su sufrimiento. Tu historia de sufrimiento y de sanidad, cuando sea contada, tendrá un poder que ninguna doctrina abstracta sobre el poder de Dios puede tener de la misma manera. No porque la doctrina no sea verdadera, sino porque la historia vivida tiene una dimensión de evidencia que la doctrina sola no puede proveer. El que dice Dios sana porque lo leyó en la Escritura tiene algo para ofrecer. El que dice Dios sana porque Él me sanó a mí tiene algo diferente y más poderoso para ofrecer. Y ese testimonio tiene destinatarios específicos. Hay personas en tu futuro que necesitarán escuchar exactamente tu historia para poder creer que su propia sanidad es posible. Que la especificidad de lo que viviste y de cómo Dios intervino en ello les dirá algo que ningún otro testimonio podría decirles de la misma manera. Porque la conexión entre lo que ellos están viviendo y lo que tú viviste tendrá la precisión de algo diseñado para ese encuentro. Quiero hablarte de la responsabilidad que viene con la nueva etapa.
Porque la bendición que Dios da no es para consumo exclusivamente personal. Tiene siempre una dimensión de flujo hacia otros. El Salmo 107 termina varios de sus relatos de personas que fueron libradas con la misma instrucción. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La liberación recibida produce la obligación hermosa de proclamarla. No como deber religioso pesado. Como la respuesta natural del que fue tan profundamente tocado por lo que recibió que no puede contenerse. Esa proclamación puede tomar formas muy diferentes según los dones y las circunstancias de cada persona. Para algunos será el testimonio directo en conversaciones personales. Para otros será el servicio activo en contextos donde otros están atravesando sufrimientos similares. Para otros será la creatividad que transforma la experiencia del sufrimiento y la sanidad en arte, en escritura, en música que llega a quienes no conocen todavía. Para otros será la oración intercesora que lleva ante Dios a los que todavía están en el proceso del que ella ya salió. En cualquiera de esas formas, la nueva etapa tiene como parte de su contenido el dar desde lo que fue recibido. Y ese dar produce una plenitud particular que ninguna otra actividad puede producir de la misma manera. Porque es el flujo natural de lo que Dios diseñó: recibir para dar, ser sanado para sanar, ser consolado para consolar. Quiero hablarte de lo que Dios ve cuando mira tu futuro. No con la pretensión de conocer los detalles específicos de lo que vendrá, sino con la certeza de lo que la Escritura revela sobre la naturaleza del futuro que Dios tiene para sus hijos. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Dios hacia ti son de bienestar y no de mal, de darte un futuro y una esperanza. Esa declaración fue hecha a personas en el exilio, en el período de mayor sufrimiento colectivo del pueblo de Israel. Y desde ese contexto de sufrimiento extremo, Dios declaró que sus pensamientos eran de bienestar. Que el futuro que tenía en mente no era la continuación del exilio, sino algo diferente y mejor. Esa misma declaración tiene vigencia sobre tu futuro hoy. Independientemente de cuán difícil sea la situación presente. Independientemente de cuánto tiempo lleve el sufrimiento. Los pensamientos de Dios sobre tu futuro son de bienestar. El futuro que Él tiene en mente para ti es uno que produce esperanza y no desesperación. Y Romanos 8:28 de la mañana añade algo que completa el cuadro: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No que todas las cosas son buenas, sino que todas las cosas, incluyendo las que fueron dolorosas, son usadas por Dios para producir el bien de quien le ama. La nueva etapa que se abre no borra las etapas anteriores. Las integra, las usa, las convierte en material del que el bien futuro es parcialmente construido. Esa es la nueva etapa que Dios declara que se abre para ti y para tu familia. No la negación de lo que fue. La integración de todo lo que fue en algo que Dios está construyendo, que es más grande y más hermoso que cualquiera de las partes solas. Escucha con fe. Cree sus promesas. Deja que su poder transforme tu vida. Esas 3 instrucciones del mensaje original con el que comenzamos este recorrido de 3 mensajes son el resumen de todo lo que fue dicho. Y son también la descripción de la postura que hace posible que todo lo que fue declarado sea genuinamente recibido y genuinamente vivido. Escucha. No el ruido de las circunstancias que pueden hablar más fuerte. La voz de Dios que dice: yo conozco tu sufrimiento, y que declara: te voy a sanar. Esa voz es la que merece la atención principal. Cree. No con la certeza emocional perfecta que no siempre está disponible. Con la orientación deliberada del corazón hacia lo que Dios prometió como el fundamento de la expectativa sobre el futuro. Y deja que su poder transforme. No el poder que produce mejoras graduales que el esfuerzo propio también podría producir. El poder del Dios para quien no hay nada imposible. El que conoce cada dimensión de lo que necesita ser transformado y que tiene exactamente el recurso necesario para producir esa transformación completamente. Tu dolor está por terminar. Tu milagro está empezando. Y una nueva etapa de bendición se abre para ti y para tu familia. Esas palabras de Dios sobre tu vida no son el consuelo vacío de quien no puede hacer nada concreto. Son la declaración del que conoce completamente tu sufrimiento y que tiene el poder y la intención de hacer exactamente lo que prometió. Recíbelas. Vívelas. Y cuando la nueva etapa llegue con toda su plenitud, recuerda este momento. El momento donde elegiste creer antes de ver.
Porque ese momento de fe sostenida en la promesa fue parte de lo que hizo posible que lo que Dios prometió se cumpliera en el tiempo y de la manera que lo hizo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147 en 3. Hay heridas que nadie puede ver. No porque no existan, sino porque viven en el interior de una manera que ningún instrumento médico puede detectar y que ninguna radiografía puede mostrar. Están en ese espacio que la Escritura llama el corazón y que en el lenguaje bíblico es mucho más que el órgano físico. Es el centro de la persona. El lugar donde residen los afectos más profundos, las motivaciones más genuinas, las experiencias que formaron quién se es. Y ese espacio puede estar quebrantado de maneras que son completamente reales aunque completamente invisibles desde afuera. Puede estar lleno de cicatrices de experiencias pasadas que no cerraron correctamente. Puede tener zonas acordonadas donde el dolor es demasiado para ser visitado deliberadamente. Puede tener una fragilidad particular en ciertos puntos donde el daño fue más profundo que en otros. El Salmo 147 en 3 llega hoy para hablar directamente a ese espacio interior. No de manera genérica. Con la precisión de quien conoce exactamente qué está quebrantado en el interior de cada persona que escucha estas palabras. Él sana a los quebrantados de corazón. Primera declaración. Quiero comenzar por el sujeto. Él. El versículo no dice que el tiempo sana. No dice que el apoyo correcto sana. No dice que el esfuerzo propio de procesar el dolor eventualmente produce la resolución. Él, Dios mismo, es el sujeto activo de la sanidad que el versículo describe. Esa especificidad del sujeto es importante porque establece la naturaleza de la sanidad que el versículo promete. No es la sanidad que cualquier agente puede producir con los recursos correctos. Es la sanidad que solamente quien creó el corazón puede producir de manera completa. Como solamente el fabricante de una máquina tiene el conocimiento completo de todos sus componentes y por lo tanto la capacidad de repararla en su totalidad sin dejar partes sin atender. Dios creó el corazón humano. Conoce cada dimensión de su diseño. Sabe exactamente cómo funciona cuando funciona correctamente y exactamente qué está mal cuando no funciona así. Y esa combinación de conocimiento completo del diseño y poder para intervenir en él es lo que hace que la sanidad que él ofrece sea cualitativamente diferente de cualquier otra forma de sanidad disponible. Sana. El verbo habla de proceso y de resultado. No simplemente que acompaña a los que sufren, aunque eso también sea verdad. Sana. Produce un resultado que es diferente del estado de entrada. El que llega quebrantado no simplemente recibe compañía en el quebranto. Recibe sanidad que transforma el estado del quebranto en algo diferente. A los quebrantados de corazón. El objeto de la sanidad. Y quiero habitar en esta expresión porque creo que hay personas que no se reconocen en ella aunque deberían. El corazón quebrantado no siempre se manifiesta como llanto incontrolable o como crisis emocional visible. A veces se manifiesta como entumecimiento. Como la incapacidad de sentir con la profundidad que antes se sentía. Como una distancia interior de todo que el que la experimenta puede no reconocer como quebranto sino simplemente como la manera en que las cosas son. A veces se manifiesta como hiperactividad compensatoria. El que llena cada momento de actividad precisamente para no tener que detenerse en el silencio donde el quebranto sería más audible. El que nunca está quieto no porque tenga demasiado que hacer sino porque la quietud es demasiado cercana a lo que duele. A veces se manifiesta como la dificultad para confiar. La persona que fue quebrantada por alguien en quien confiaba y cuyo quebranto se expresa como la incapacidad de confiar en relaciones nuevas aunque las personas nuevas no hayan hecho nada que justifique esa desconfianza. El quebranto de la traición pasada sigue operando en el presente como un filtro que colorea de sospecha todo lo nuevo. A veces se manifiesta como la perfección compulsiva. El que aprendió que ser suficientemente bueno era la condición del amor y cuyo quebranto se expresa como la búsqueda incesante de la perfección que nunca alcanza porque la barra siempre se mueve y el amor que depende del desempeño nunca puede ser completamente seguro. En todas esas formas y en muchas otras que no caben en esta lista, el Salmo 147 en 3 dice que Dios sana. No solamente las formas más dramáticas y visibles del quebranto. Todas. Incluyendo las que la persona misma no siempre reconoce completamente como quebranto porque se han normalizado tanto que parecen simplemente la manera en que uno es. Quiero hablarte del dolor invisible.
Porque creo que hay una dimensión del quebranto de corazón que merece atención especial precisamente porque su invisibilidad produce una forma adicional de sufrimiento que a veces es tan pesada como el dolor original. El dolor invisible es el que nadie ve. No porque la persona lo esconda necesariamente, sino porque no tiene la forma que los demás reconocen como dolor. La persona que tiene una herida física visible recibe la validación social del reconocimiento. Otros ven la herida, reconocen el dolor, ofrecen cuidado. Hay una respuesta del entorno que confirma que lo que se siente tiene fundamento real. El dolor invisible no recibe esa validación. A veces porque no tiene forma externa reconocible. A veces porque ocurrió en privado sin testigos. A veces porque la persona que lo lleva ha aprendido a presentar una versión funcional de sí misma que esconde efectivamente lo que hay debajo. Y a veces porque el dolor es de un tipo que el entorno no sabe cómo recibir y que por lo tanto produce el silencio incómodo que añade la soledad al dolor original. Ese dolor invisible tiene sus propias características que lo hacen particularmente difícil de atravesar. La primera es la duda sobre la propia experiencia. Cuando nadie más ve el dolor, la persona que lo lleva puede llegar a dudar de si lo que siente es real o si está siendo excesiva. Si el dolor que experimenta justifica el nivel de sufrimiento que produce. Si quizás debería simplemente decidir no sentirlo y seguir adelante. Esa duda sobre la propia experiencia añade una capa de confusión al dolor que hace más difícil el proceso de procesarlo honestamente. La segunda es la soledad de no poder compartirlo. El dolor que no puede ser completamente compartido tiene que ser cargado en mayor proporción por quien lo lleva. Y esa carga solitaria tiene un costo que el dolor compartido no tiene. No porque compartir el dolor lo elimine, sino porque la presencia de alguien que genuinamente ve y entiende lo que se lleva alivia algo en el peso de cargarlo. La tercera es la ausencia de permiso para sanar. El dolor que no fue validado por el entorno a veces no recibe el permiso implícito de ser procesado y sanado. La persona que lleva dolor invisible puede sentir que no tiene derecho a necesitar ayuda porque desde afuera no parece estar en una situación que justifique esa necesidad. Y esa falta de permiso puede producir que el proceso de sanidad sea postergado indefinidamente. Para todo eso el Salmo 147:3 tiene una respuesta directa. Dios sana a los quebrantados de corazón. No solamente a los cuyo quebranto es visible y validado por el entorno. A los quebrantados de corazón, incluyendo los que llevan ese quebranto en el interior sin que nadie más lo haya visto completamente. El dolor invisible para otros no es invisible para Dios. Y la sanidad que Él produce no requiere que el dolor haya sido primero validado por el entorno para ser legítimamente recibida. Y venda sus heridas. Segunda declaración. La imagen del vendaje añade algo que la palabra sana sola no captura completamente. El vendaje implica cuidado continuo. Atención repetida. El proceso de volver a la herida regularmente para ver cómo está progresando la sanidad y para aplicar lo que el estado actual requiere. El que venda una herida no lo hace una sola vez y luego asume que el proceso continúa solo. Regresa. Evalúa. Ajusta el tratamiento según lo que encuentra. Y esa presencia continua durante el proceso de la sanidad es parte de lo que hace posible que la sanidad sea genuina y completa en lugar de superficial y parcial. Dios venda las heridas del quebrantado de corazón con esa misma atención continua. No es solamente que inició el proceso de sanidad en algún momento y que luego el proceso continúa sin su participación. Está presente durante todo el proceso, atendiendo cada etapa, siendo el compañero de la sanidad y no solamente su iniciador. Sus heridas. El posesivo es importante. No heridas genéricas de la humanidad en general. Las tuyas específicamente. Con la forma exacta que tienen. Con la historia particular que las produjo. Con las dimensiones específicas que el proceso de tu vida particular creó. Dios venda esas heridas. Las específicas. Las que tienen tu nombre. Quiero hablarte de los diferentes tipos de quebranto que el versículo alcanza porque creo que la amplitud de los quebrantados de corazón merece ser explorada concretamente. Hay el quebranto del duelo. La pérdida que dejó un vacío que tiene la forma exacta de lo que se perdió. El que perdió a alguien amado lleva en el corazón el espacio que esa persona ocupaba y que nadie más puede ocupar de la misma manera. Ese espacio vacío es el quebranto del duelo.
Y Dios sana ese quebranto no borrando la memoria de quien se perdió, sino transformando gradualmente la experiencia del vacío de algo que solamente duele en algo que puede también honrar lo que fue y lo que sigue siendo en el registro de la propia historia. Hay el quebranto de la traición. El que fue herido por alguien en quien confiaba profundamente lleva en el corazón algo que ninguna traición superficial puede producir. La traición de quien tenía acceso al interior, de quien conocía las vulnerabilidades y las usó de una manera que dañó en lugar de proteger, produce un quebranto que tiene consecuencias en la capacidad de confiar que va mucho más allá de la relación específica donde ocurrió. Y Dios sana ese quebranto restaurando gradualmente la capacidad de distinguir entre lo que es confiable y lo que no, sin generalizar la desconfianza de una experiencia a todas las relaciones. Hay el quebranto de la vergüenza. El que lleva la carga de algo que no puede ser completamente mostrado porque la vergüenza dice que si se mostrara completamente produciría rechazo definitivo. La vergüenza tiene la particularidad de que no dice simplemente que hice algo malo. Dice que soy algo malo. Y esa identidad basada en la vergüenza produce un quebranto que afecta cada dimensión de cómo la persona se relaciona consigo misma y con otros. Dios sana ese quebranto separando la identidad del error, recordando que lo que se hizo no es lo que se es, y restaurando la comprensión de que el valor no depende del desempeño ni del historial sino del diseño del creador. Hay el quebranto del rechazo. El que fue descartado por personas cuya aceptación importaba profundamente. Los rechazos de la infancia que formaron la comprensión de si se es digno de amor. Los rechazos de la adultez que confirmaron miedos que venían de lejos. El rechazo que vino de donde más dolía porque venía de donde más se esperaba ser recibido. Dios sana ese quebranto con la revelación de un amor que no rechaza, que no cambia según el desempeño, que está presente en los momentos más oscuros con la misma intensidad con que está en los más luminosos. Hay el quebranto del abandono. El que fue dejado por quien prometió quedarse. El padre que se fue. El cónyuge que eligió irse. El amigo que desapareció en el momento de mayor necesidad. El abandono tiene una forma particular de quebranto porque enseña que la presencia de otros es condicional y que por lo tanto no puede ser completamente confiada. Y Dios sana ese quebranto con la promesa de su presencia que no tiene las condiciones que tenía la presencia humana que fue retirada. Nunca te dejaré ni te desampararé. Esa promesa es la respuesta directa al quebranto específico del abandono. Y hay el quebranto de la pérdida de los sueños. El que invirtió profundamente en una visión de lo que su vida debería ser y que vio esa visión no realizarse. El sueño del matrimonio que no ocurrió o que no resultó como se esperaba. El sueño de los hijos que no llegaron o que llegaron con dificultades que nadie anticipaba. El sueño de la carrera o del proyecto que no produjo lo que se esperaba. Esas pérdidas de sueños tienen su propio quebranto que es real aunque a veces no sea completamente reconocido como tal porque lo que se perdió no siempre llegó a existir de la manera que hace que la pérdida sea obvia para otros. Para todos esos tipos de quebranto y para los muchos otros que no fueron nombrados, el Salmo 147:3 dice la misma cosa con la misma certeza. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero hablarte del proceso de la sanidad divina del corazón quebrantado porque creo que tener una comprensión correcta de cómo opera hace posible que sea recibida con la disposición correcta. La sanidad del corazón quebrantado no es instantánea en la mayoría de los casos. Puede tener momentos de avance que se sienten como saltos significativos. Pero en su mayor parte es un proceso gradual que ocurre en capas a lo largo del tiempo. Como la sanidad de una herida física profunda que requiere tiempo y condiciones correctas para que el tejido nuevo se forme y para que la zona dañada recupere su funcionalidad. La sanidad ocurre en capas porque el quebranto frecuentemente también ocurrió en capas. Hay una herida superficial que puede sanar relativamente pronto. Y debajo de ella hay otras capas que el proceso de sanidad va alcanzando progresivamente. Y a veces lo que parecía que ya había sanado porque la capa superficial cerró revela con el tiempo que había capas más profundas que todavía estaban esperando ser alcanzadas por el proceso. Eso significa que en el proceso de la sanidad divina del corazón quebrantado puede haber momentos donde algo que se pensaba ya procesado regresa con una intensidad que sorprende. Esos momentos no son necesariamente señal de que la sanidad no está progresando. Pueden ser la señal de que el proceso está llegando a una capa más profunda que las anteriores.
Y esa llegada a capas más profundas es parte del proceso de sanidad completa que el versículo promete. La sanidad también requiere la participación activa de quien la recibe, no en el sentido de que el esfuerzo propio produce la sanidad, en el sentido de que hay disposiciones del corazón que abren el canal de la sanidad y otras que lo cierran o lo reducen. La disposición de honestidad que puede reconocer el quebranto como quebranto sin minimizarlo. La disposición de recibir que puede abrirse a lo que Dios tiene para dar en lugar de mantenerse cerrado por la autoprotección. La disposición de confiar que puede orientar el corazón hacia Dios como el sanador aunque el dolor del quebranto haya producido dudas sobre si la confianza es segura. Esas disposiciones no son producidas por el esfuerzo moral. Son el resultado de la gracia de Dios que opera en el interior preparando el terreno para la sanidad que Él promete producir. Y la oración que pide que Dios produzca esas disposiciones es parte de cómo la sanidad comienza. Quiero cerrar este primer mensaje hablándote de la esperanza que el versículo ofrece. No la esperanza vaga de que quizás las cosas mejorarán con el tiempo. La esperanza específica y fundamentada que viene de la declaración de quien tiene el poder de cumplir lo que promete. Él sana a los quebrantados de corazón. No a algunos de ellos. No a los que tienen el tipo correcto de quebranto. No a los que lo merecen por sus virtudes. A los quebrantados de corazón. La categoría es suficientemente amplia para incluir cualquier forma de quebranto que existe. Y la declaración es suficientemente firme para sostener la esperanza durante el proceso de la sanidad que no siempre produce resultados visibles inmediatamente. El corazón quebrantado que llevas hoy tiene un sanador que lo conoce completamente. Que sabe exactamente que está roto, cómo se rompió y qué necesita para ser restaurado. Y que prometió sanar con la certeza de quien tiene el poder y la intención de cumplir exactamente lo que prometió. De los diferentes tipos de quebranto que el versículo alcanza. De la profundidad del conocimiento que Dios tiene sobre cada dimensión del quebranto de cada persona que le lleva su corazón roto. Hoy quiero profundizar en algo que el versículo describe con precisión pero que frecuentemente se recibe sin toda la atención que merece, el proceso de la sanidad. Porque la promesa de que Dios sana a los quebrantados de corazón es real y es poderosa. Pero esa promesa se vive en un proceso. Y el proceso tiene sus propias características, sus propias etapas, sus propios momentos de avance visible y sus momentos donde el avance ocurre en dimensiones que no son inmediatamente reconocibles. Entender ese proceso no reduce la magnitud de la promesa. La hace más accesible. Porque quien entiende lo que está ocurriendo puede habitarlo con la postura correcta en lugar de interpretar las dificultades del proceso como señales de que la promesa no se está cumpliendo. El proceso de la sanidad divina del corazón quebrantado opera en múltiples dimensiones simultáneamente. No solamente en la emocional, que es la más obvia. En la espiritual, en la relacional, en la cognitiva, en la física. Y cada una de esas dimensiones tiene su propio ritmo de sanidad que no siempre coincide con el de las otras. Quiero recorrer cada una de esas dimensiones con la profundidad que merece. La dimensión espiritual de la sanidad. El quebranto de corazón frecuentemente produce efectos en la dimensión espiritual que no siempre son reconocidos como parte del quebranto mismo. La distancia de Dios que puede instalarse después de una experiencia de dolor profundo. La dificultad para orar que viene cuando el dolor ha producido la pregunta de si Dios está escuchando. La amargura hacia Dios que puede desarrollarse cuando la experiencia del dolor fue interpretada como abandono divino. La pérdida de la sensación de la presencia de Dios que puede ocurrir en los periodos de mayor intensidad del sufrimiento. Todas esas son heridas espirituales reales que forman parte del quebranto de corazón y que necesitan ser sanadas junto con las heridas emocionales. Y la sanidad de las heridas espirituales frecuentemente precede a la sanidad de las otras dimensiones porque es la que abre el canal por el que la sanidad en las otras dimensiones puede fluir. La sanidad espiritual del corazón quebrantado comienza con el reconocimiento honesto de lo que el quebranto produjo en la relación con Dios. No la pretensión de que la fe nunca fue afectada. La honestidad de decir, esto que viví me alejó de ti. Produjo preguntas que no tienen respuesta fácil. Generó una distancia que no sé completamente cómo reducir. Esa honestidad con Dios sobre el estado de la relación después del quebranto es el primer movimiento de la sanidad espiritual.
Y la respuesta de Dios a esa honestidad es lo que el Salmo 34 describe con precisión. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La cercanía de Dios al quebrantado no depende de que el quebrantado tenga la actitud espiritual correcta antes de poder recibir esa cercanía. La cercanía es la respuesta de Dios al quebranto mismo. El quebrantado no tiene que arreglarse espiritualmente primero para que Dios se acerque. La cercanía de Dios es la respuesta al estado de quebranto que produce el movimiento de acercamiento de Dios hacia el que sufre. La sanidad espiritual también incluye la sanidad de la imagen de Dios que el quebranto puede haber distorsionado. El dolor producido por personas que tenían autoridad puede haber producido una imagen de Dios que incorpora las características negativas de esas personas. El abandono de quienes debían estar puede haber producido la imagen de un Dios que también abandona. La traición de quienes prometieron lealtad puede haber producido la imagen de un Dios cuyas promesas tampoco pueden ser completamente confiadas. Esas distorsiones de la imagen de Dios son parte del quebranto que necesita ser sanado. Y la sanidad ocurre en el proceso de descubrir quién es Dios realmente a través de la Escritura y de la experiencia directa de su presencia, de manera que la imagen distorsionada sea gradualmente reemplazada por la imagen correcta. La dimensión emocional de la sanidad. El quebranto de corazón es fundamentalmente una experiencia emocional, aunque tenga efectos en todas las otras dimensiones. Y la sanidad emocional tiene sus propias características que vale la pena entender. La sanidad emocional requiere primero el permiso de sentir lo que se siente. Hay una tendencia en algunos contextos de fe de suprimir las emociones difíciles en nombre de la fe. De decir que un cristiano no debería sentir tristeza profunda o enojo o miedo porque esas emociones contradicen la confianza en Dios. Y esa supresión, aunque puede parecer espiritualmente correcta, en realidad dificulta la sanidad porque lo que no es procesado honestamente no puede ser sanado genuinamente. Los salmos son el modelo más claro de lo que significa procesar emocionalmente el quebranto con honestidad ante Dios. David gritó su angustia. Preguntó hasta cuándo. Dijo que su alma estaba desolada. Expresó el enojo y el miedo y la confusión sin filtrarlos previamente para que parecieran más espirituales. Y esa honestidad emocional ante Dios no fue evidencia de falta de fe. Fue la expresión de una fe suficientemente profunda como para poder ser completamente honesta ante quien todo lo conoce de todas maneras. La sanidad emocional también requiere el lamento que no tuvo su espacio completo. Hay dolores que cuando ocurrieron no pudieron ser llorados completamente, que fueron contenidos porque las circunstancias no permitían el llanto, que fueron suprimidos porque había que seguir funcionando, que fueron apresurados porque el entorno indicaba que ya era tiempo de seguir adelante aunque el proceso interno no hubiera llegado a esa etapa. Ese lamento guardado es frecuentemente parte de lo que mantiene el quebranto activo mucho tiempo después del evento original. El dolor que no tuvo su espacio completo de expresión sigue buscando ese espacio. Y cuando el proceso de sanidad llega a ese dolor guardado y le da el espacio que necesitaba, el llanto que sale puede sorprender por su intensidad. No como regresión al estado anterior, sino como el procesamiento finalmente completo de algo que necesitaba ser procesado para poder ser soltado. La sanidad emocional también incluye el reencuadre de la experiencia del quebranto. No la negación de lo que ocurrió. No la minimización de su impacto. El descubrimiento de una perspectiva más amplia sobre el evento que lo contextualiza dentro de una historia más grande. Que ve lo que fue producido a través del proceso doloroso además de lo que fue dañado por él. Que puede sostener simultáneamente la realidad del daño y la realidad del fruto que el proceso produjo. Ese reencuadre no siempre es posible en las etapas tempranas del proceso de sanidad. Requiere suficiente distancia del evento para poder verlo con la perspectiva que la proximidad no permite. Pero cuando llega, el reencuadre produce una transformación en la relación con la experiencia del quebranto que es parte esencial de la sanidad completa. La dimensión relacional de la sanidad. El quebranto de corazón raramente ocurre en aislamiento relacional. La mayor parte de los quebrantos más profundos ocurrieron en el contexto de relaciones o produjeron efectos en las relaciones. Y la sanidad de esas relaciones o de la capacidad de relacionarse es una de las dimensiones más importantes y más complejas del proceso.
El quebranto producido por personas en quienes se confiaba tiene efectos en la capacidad de confiar que se extienden más allá de esas personas específicas. El sistema interior aprende del quebranto que ciertas formas de apertura son peligrosas y desarrolla defensas para prevenir que la misma herida ocurra de nuevo. Esas defensas tienen sentido como respuesta al daño real, pero con el tiempo se convierten en obstáculos para la conexión genuina que el ser humano necesita y que solamente la vulnerabilidad puede producir. La sanidad relacional incluye el proceso de aprender a distinguir entre las defensas que siguen siendo necesarias y las que ya no lo son. Entre la prudencia que viene de la sabiduría aprendida en el dolor y el cierre que viene del miedo a ser herido de nuevo. No toda apertura es segura y la sabiduría del quebranto sanado puede ayudar a discernir cuál lo es. Pero tampoco toda apertura es peligrosa y la sanidad del quebranto produce gradualmente la capacidad de hacer esa distinción con mayor precisión. La sanidad relacional también incluye el proceso del perdón. No la pretensión de que el daño no ocurrió. No la restauración automática de la confianza que se perdió. El perdón como el acto de soltar el reclamo, de no seguir sosteniendo la cuenta pendiente, de liberar al que causó el daño de la deuda que contrajo. No primariamente por el bien del que causó el daño, sino por el bien del que lo perdonó. Porque el resentimiento no perdonado mantiene al que lo sostiene vinculado al evento del quebranto de una manera que impide que el proceso de sanidad avance completamente. Y la sanidad relacional incluye el proceso de aprender a recibir amor de nuevo después del quebranto. El que fue quebrantado frecuentemente desarrolla dificultad no solamente para dar, sino para recibir. Para recibir cuidado sin inmediatamente preguntarse cuál es la agenda detrás. Para recibir afecto sin la espera de la inevitable decepción. Para recibir presencia genuina sin anticipar el abandono que puede venir después. La sanidad de esa dificultad para recibir es parte del proceso que el versículo describe cuando dice que venda sus heridas con la atención continua que el cuidado del que genuinamente restaura siempre produce. La dimensión cognitiva de la sanidad. El quebranto de corazón también produce efectos en la manera de pensar que no siempre son reconocidos como parte del quebranto. Las creencias que se formaron a partir de la experiencia dolorosa. Las narrativas que se construyeron para explicar lo que ocurrió. Las conclusiones sobre uno mismo, sobre los demás y sobre Dios que el quebranto produjo y que siguen operando en el interior mucho tiempo después del evento original. Esas creencias y narrativas y conclusiones forman una parte del quebranto que necesita ser sanada para que la sanidad sea completa. Porque mientras sigan operando, seguirán produciendo efectos en la manera de procesar las experiencias presentes y futuras. Como lentes que colorean de cierta manera todo lo que se ve, las creencias formadas en el quebranto distorsionan la percepción de la realidad presente de maneras que mantienen el ciclo del quebranto activo aunque el evento original haya pasado. La sanidad cognitiva del quebranto ocurre en el proceso de identificar esas creencias distorsionadas, evaluarlas a la luz de la verdad de Dios y reemplazarlas gradualmente por comprensiones más precisas de la realidad. No un proceso sencillo ni rápido, pero un proceso real que produce efectos reales en la experiencia cotidiana de quien lo atraviesa con genuinidad. La dimensión física de la sanidad. El quebranto de corazón también tiene dimensiones físicas que frecuentemente son subestimadas en los contextos de fe. El cuerpo no es un recipiente pasivo de lo que ocurre en las otras dimensiones. Es un participante activo que registra las experiencias del quebranto de maneras que pueden producir síntomas físicos reales. El estrés crónico que produce el quebranto prolongado tiene efectos documentados en el sistema inmunológico, en el sistema nervioso, en los patrones de sueño, en los niveles de energía, en la manera en que el cuerpo procesa los alimentos, en la capacidad de concentración y de memoria. El dolor físico sin causa orgánica clara a veces tiene su raíz en el quebranto emocional y espiritual no procesado. El agotamiento que no responde al descanso puede ser el agotamiento del proceso de cargar el quebranto sin el acompañamiento y la sanidad que el proceso requiere. Y la sanidad que Dios promete en el Salmo 147:3 alcanza también esa dimensión. No siempre de la misma manera ni con el mismo cronograma. Pero el Dios que creó el cuerpo y que conoce la conexión entre el cuerpo y el corazón puede sanar en ambas dimensiones simultáneamente cuando el proceso de sanidad es genuinamente recibido. Quiero hablarte de los instrumentos que Dios usa en el proceso de la sanidad del corazón quebrantado.
Porque aunque la sanidad es obra de Dios, eso no significa que ocurra siempre sin instrumentos visibles. El primer instrumento es la palabra de Dios. Hay versículos que cuando el Espíritu los aplica al corazón en el momento correcto producen una transformación que ningún otro agente puede producir. El Salmo 34:18 que dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El Salmo 147:3 que estamos desarrollando. El Mateo 11:28 de la mañana que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El Salmo 23 que dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Cada uno de esos textos tiene una función específica en el proceso de la sanidad. No como fórmulas mágicas que producen el resultado por su repetición. Como la revelación de verdades sobre Dios y sobre la experiencia humana que cuando genuinamente aterrizan en el corazón quebrantado comienzan a transformar la comprensión desde la que el quebranto es experimentado. El segundo instrumento es la oración. No la oración formal que puede ser dicha sin presencia real del corazón. La oración que lleva el quebranto específico a la presencia específica de Dios con la honestidad que los salmos modelan. La oración que puede decir esto duele, no entiendo, necesito más de lo que tengo, y que desde esa honestidad recibe la respuesta que solamente la presencia de Dios puede dar. El tercer instrumento es la comunidad. Hay personas que Dios pone en el camino con la función específica de acompañar el proceso de la sanidad. Que pueden estar presentes con el que sufre sin intentar resolver lo que solamente el tiempo y la gracia de Dios pueden resolver. Que pueden escuchar sin juzgar. Que pueden orar con la precisión de quien conoce los detalles del quebranto que llevan. Esa comunidad de acompañamiento es parte de cómo la vendadura del versículo 3 se hace tangible en la vida del que está siendo sanado. El cuarto instrumento puede ser la ayuda profesional. El consejero, el terapeuta, el psicólogo cristiano que tiene el entrenamiento para acompañar los procesos de sanidad de ciertos tipos de quebranto. Dios no solo obra en lo sobrenatural. Obra también a través de los instrumentos que puso en el mundo para facilitar la sanidad. Y reconocer que ciertos tipos de quebranto se benefician del acompañamiento profesional no es falta de fe. Es la sabiduría de quien reconoce que Dios proveyó esos instrumentos con una intención. Quiero hablarte de las señales de avance en el proceso de la sanidad. Porque el proceso puede ser largo y puede haber momentos donde no es claro si se está avanzando o si simplemente se está pasando el tiempo sin que la sanidad esté ocurriendo genuinamente. La primera señal de avance es la capacidad de hablar sobre el quebranto sin que producir el mismo nivel de activación emocional que producía antes. No que ya no produce ninguna emoción, sino que la intensidad emocional del recuerdo va siendo progresivamente diferente de la intensidad del evento original. La diferencia entre el recuerdo que arde y el recuerdo que informa. La segunda señal es la capacidad de hacer distinciones que antes no eran posibles. Poder ver que la persona que causó el daño es más compleja que simplemente el agente del daño. Poder reconocer que no todas las personas son como esa persona específica. Poder distinguir entre situaciones que genuinamente requieren las defensas que el quebranto desarrolló y situaciones que no las requieren. Esas distinciones son señales de que el proceso de sanidad está produciendo una nuance en la percepción que el quebranto sin sanar no permite. La tercera señal es la recuperación gradual de la capacidad de experimentar gozo genuino. El quebranto profundo frecuentemente produce un entumecimiento que reduce la capacidad de sentir con la profundidad que antes se sentía, incluyendo la capacidad de experimentar alegría genuina. Y la recuperación gradual de esa capacidad, el retorno de momentos de gozo real aunque todavía coexistan con el dolor, es una de las señales más claras de que la sanidad está progresando. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese proceso de sanidad es real. Ocurre en todas las dimensiones del ser. Usa todos los instrumentos que Dios puso disponibles. Y produce señales de avance que quien está atento puede reconocer como evidencia de que la promesa del versículo se está cumpliendo. El proceso puede ser más largo de lo que quisieras. Puede tener momentos donde el avance parece haberse detenido. Puede requerir más de ti en términos de disposición y de apertura de lo que esperabas que requiriera. Pero el destino del proceso es la sanidad que el versículo promete. Y el Dios que prometió es fiel en llevar lo que comenzó hasta su final. Recorrimos el dolor invisible y los diferentes tipos de quebranto que el versículo alcanza.
Y luego exploramos el proceso de la sanidad en sus diferentes dimensiones. Hoy quiero hablar de lo que viene después. No solamente el alivio del dolor ni el cierre de las heridas. Lo que emerge del otro lado de la sanidad genuina. La persona que existe después de haber sido sanada por Dios. Y lo que esa persona tiene para ofrecer al mundo que la persona anterior al quebrantamiento y a la sanidad no podía ofrecer de la misma manera. Porque hay algo que solamente puede existir después de haber sido quebrantado y sanado. Una profundidad. Una autenticidad. Una capacidad de presencia con otros en su sufrimiento que no puede fabricarse artificialmente. Que no puede enseñarse en un aula ni producirse por esfuerzo propio. Que solamente emerge del proceso de haber estado en el fondo y de haber encontrado ahí la mano de Dios que sana. El Salmo 147 en 3 no es solamente una promesa de alivio personal. Es el punto de partida de algo que tiene consecuencias que van mucho más allá de quien fue sanado. Quiero comenzar hablándote de la persona que emerge del proceso de la sanidad genuina. No la persona que nunca fue quebrantada. No la que fue quebrantada y que simplemente sobrevivió. La que fue quebrantada y que recibió genuinamente la sanidad que el versículo promete. La primera característica de esa persona es la profundidad. El quebranto genuinamente procesado y sanado produce en el interior una profundidad que la vida sin ese proceso no puede producir. No porque el sufrimiento sea intrínsecamente bueno, sino porque el proceso de atravesarlo con honestidad y de recibir la sanidad de Dios en él produce una comprensión de la vida que la comodidad no puede producir de la misma manera. Esa profundidad se manifiesta en la calidad de la presencia que la persona puede ofrecer a otros. El que fue quebrantado y sanado puede estar presente con otros en su quebranto de una manera que el que nunca fue quebrantado no puede. No porque tenga mejor técnica de acompañamiento, sino porque conoce el territorio desde adentro. Sabe lo que se siente en el fondo. Sabe que el fondo tiene suelo y que desde ese suelo la sanidad puede comenzar. Y esa sabiduría experiencial produce una presencia que los que sufren pueden sentir como diferente de la presencia del que acompaña solamente desde la teoría. La segunda característica es la humildad genuina. No la humildad performativa que se presenta como virtud pero que tiene el yo en el centro de todas maneras. La humildad que viene de haber conocido la propia insuficiencia en los momentos de mayor quebranto. De haber llegado al punto donde los propios recursos se agotaron completamente y de haber tenido que recibir lo que solamente venía de afuera. Esa experiencia de dependencia real en los momentos de mayor vulnerabilidad produce una humildad que tiene raíces que no se mueven fácilmente. La tercera característica es la gratitud profunda. No la gratitud superficial por las cosas que salieron bien. La gratitud del que sabe lo que es estar en el fondo y que desde ese conocimiento puede apreciar lo que tiene con una intensidad que quien nunca fue a ese fondo no siempre puede alcanzar. La persona sanada después del quebranto puede ver la luz de una manera diferente precisamente porque conoce la oscuridad. Puede apreciar la presencia de Dios con una profundidad diferente precisamente porque experimentó la sensación de su ausencia. Puede valorar la sanidad con una intensidad que quien nunca necesitó ser sanado no puede igualar. La cuarta característica es la fe probada. No la fe que funciona cuando todo va bien. La que se sostuvo en los momentos donde todo decía que no había razón para seguir creyendo. Esa fe tiene una solidez que la fe no probada no puede tener. No porque el que la tiene sea más virtuoso, sino porque fue probada en condiciones extremas y demostró que podía sostenerse. Y esa demostración produce una confianza en la propia fe, no en el sentido del orgullo, sino en el sentido de la seguridad, que no existía antes de la prueba. Quiero hablarte del testimonio, porque creo que es una de las dimensiones más importantes de lo que emerge del otro lado de la sanidad y que merece ser explorada con profundidad. El testimonio del quebrantado sanado tiene una cualidad particular que ningún otro tipo de testimonio puede replicar. Es el testimonio que viene de haber estado ahí. No de haber leído sobre ello. No de haber estudiado la teología del sufrimiento. De haber estado en el quebranto real y de haber encontrado ahí la fidelidad de Dios que el versículo promete. Y ese testimonio específico tiene destinatarios específicos. Hay personas en tu futuro que solamente podrán creer en la posibilidad de su propia sanidad si escuchan a alguien que estuvo donde ellas están y que encontró el camino a través
La doctrina correcta sobre el poder de Dios para sanar puede ser creída intelectualmente sin producir el movimiento de fe que lleva a recibir la sanidad. Pero el testimonio de quien fue sanado de algo similar puede ser exactamente el catalizador que hace posible que la fe que recibe la sanidad se active. No todos los testimonios son para todas las personas. Hay especificidad en los testimonios que los hace más o menos resonantes con diferentes oyentes. Y la especificidad de tu testimonio, la forma exacta de tu quebranto y de tu sanidad, corresponde con precisión a los oyentes específicos que necesitan escuchar exactamente eso. Quiero hablarte de las diferentes maneras en que el testimonio del quebrantado sanado puede ser compartido. Porque hay una tendencia a pensar que el testimonio solamente ocurre en los formatos religiosos formales. Pero el testimonio más poderoso frecuentemente ocurre en los contextos más cotidianos. El testimonio en la conversación ordinaria. El momento donde alguien comparte su propio dolor y quien fue sanado puede decir con honestidad y sin dramatismo: yo también estuve en un lugar así. Y encontré que Dios era fiel ahí. Esa presencia de testimonio en la conversación ordinaria no requiere un escenario formal. Requiere la disponibilidad de quien fue sanado de ser honesto sobre su propia historia cuando la ocasión lo hace apropiado. El testimonio en la presencia que acompaña. A veces el testimonio más poderoso no tiene palabras. Es la presencia del que fue quebrantado y sanado junto al que está siendo quebrantado. Que puede estar ahí sin el impulso de resolver lo que todavía no puede ser resuelto. Que puede aguantar la incomodidad del dolor ajeno sin huir de ella porque conoce ese territorio y sabe que puede ser habitado. Esa presencia paciente y sin agenda de reparación inmediata es en sí misma un testimonio del poder de Dios para sostener a quienes están en el quebranto. El testimonio en el servicio deliberado. Hay personas que después de su propia sanidad eligen orientar parte de su tiempo y energía hacia el acompañamiento de otros que están en procesos similares. No porque lo deban, sino porque el agradecimiento por lo que recibieron produce naturalmente la motivación de darlo. Y ese servicio deliberado desde la propia experiencia de sanidad tiene una efectividad que el servicio desde la teoría no puede igualar. El testimonio en la creación. Algunos de los que fueron quebrantados y sanados encuentran que su proceso quiere expresarse en formas creativas. En escritura que pone en palabras lo que el quebranto y la sanidad produjeron. En música que lleva esas realidades a dimensiones que las palabras solas no alcanzan. En arte que hace visible lo que fue invisible durante el proceso. En cualquier forma creativa que permite que la experiencia del quebranto y la sanidad trascienda la experiencia individual y llegue a quienes nunca conocerán personalmente al que la vivió. Quiero hablarte de la redención. No en el sentido técnico teológico, sino en el sentido más amplio del término. La redención del sufrimiento en el sentido de que algo de valor fue producido a través de él. Que el quebranto que fue real y doloroso no fue simplemente una pérdida sin compensación, sino que a través del proceso algo fue ganado que sin ese proceso no habría podido existir. Esta idea de la redención del sufrimiento puede ser malentendida de maneras que producen más dolor en lugar de alivio. Puede sonar como si el sufrimiento fuera bueno en sí mismo. Como si hubiera que estar agradecido por el dolor. Como si el quebranto fuera algo que debería ser buscado porque produce cosas buenas. No es eso lo que quiero decir. El quebranto no fue bueno. El dolor no era el plan ideal de Dios para la vida. Las heridas que fueron producidas son reales y tuvieron consecuencias reales. Y no hay nada en la redención del sufrimiento que niegue o minimice esas realidades. Lo que la redención del sufrimiento dice es algo diferente y más matizado. Que Dios, cuyo poder excede el poder de cualquier circunstancia adversa, puede tomar lo que fue doloroso y producir con ello algo que tiene valor. No como compensación exacta que hace que la cuenta quede saldada, sino como la expresión del poder creativo de Dios que puede hacer surgir bien de circunstancias que por sí mismas no eran buenas. El ejemplo más poderoso de esto es la cruz. La crucifixión de Jesús no fue buena en sí misma. Fue una injusticia. Fue sufrimiento genuino e inmerecido. No hay nada en la teología cristiana correcta que diga que la crucifixión fue buena como evento. Lo que dice es que Dios tomó ese evento que no era bueno y a través de él produjo la salvación que es el bien más grande de la historia. La redención no borró el sufrimiento. Lo transformó en el material del bien más grande que existe. Y ese mismo principio,
en versiones menos cósmicas pero igualmente reales, opera en las vidas de los quebrantados que fueron sanados. El quebranto específico que viviste puede convertirse en el material a través del cual Dios produce bien en la vida de otros que nunca se hubiera producido de otra manera. No porque el quebranto fuera bueno, sino porque el Dios que sana también redime. Quiero hablarte de la identidad del quebrantado sanado. Porque hay una tentación de definir la identidad permanentemente por el quebranto. De ser para siempre la persona que fue quebrantada de cierta manera. De llevar el quebranto como la etiqueta principal de quien se es. Y la sanidad genuina produce una transformación en la identidad que incluye el quebranto pero que no es definida exclusivamente por él. La persona sanada no es la persona que nunca fue quebrantada. Es la persona que fue quebrantada y que a través del proceso de la sanidad se convirtió en algo que no podría haber sido sin ese proceso. El quebranto forma parte de la historia pero no es la totalidad de la identidad. Pablo describe esto en la segunda carta a los Corintios cuando habla del tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro son frágiles. Se quiebran. Y precisamente porque se quiebran el tesoro que contienen puede ser visto. La grieta en el vaso no es el problema. Es la condición que permite que lo que hay adentro sea visible hacia afuera. Y lo que hay adentro, en el vaso del quebrantado sanado, es el poder de Dios que operó en el proceso de la sanidad y que ahora puede ser visto a través de las grietas que el quebranto dejó. Quiero hablarte de la esperanza que el otro lado de la sanidad produce. No la esperanza abstracta de que las cosas mejorarán en general. La esperanza concreta del que tiene evidencia personal de que el Dios que prometió en el Salmo 147:3 que sanaría es fiel en cumplir lo que prometió. Esa esperanza tiene una cualidad diferente de la que existía antes del quebranto. La esperanza antes del quebranto puede ser la esperanza de quien nunca tuvo razón para dudar de que las cosas saldrían bien. La esperanza después del quebranto y de la sanidad es la esperanza de quien tuvo razones muy reales para dudar y que de todas maneras encontró que el fundamento de la esperanza era más sólido que las razones para la duda. Esa esperanza probada tiene el poder de sostener no solamente al que la tiene, sino también a quienes la observan. El testigo de alguien que atravesó el quebranto y que del otro lado tiene una esperanza genuina recibe algo que ningún argumento teórico sobre la esperanza puede dar. Recibe la evidencia viviente de que la esperanza tiene fundamento real. De que el Dios que prometió sanar cumple lo que promete. Quiero cerrar este tercer mensaje y este recorrido completo del Salmo 147:3 hablándote de lo que significa que Dios sane a los quebrantados de corazón en el contexto más amplio de quién es Dios. El versículo 3 del Salmo 147 está rodeado en el Salmo por declaraciones sobre el poder cósmico de Dios. El versículo anterior habla de que Dios edifica Jerusalén y recoge a los dispersos de Israel. El versículo siguiente habla de que cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. El mismo Dios que cuenta las estrellas sana a los quebrantados de corazón. El mismo que recoge a los dispersos venda sus heridas. La escala más grande que existe y la atención más personal que puede darse coexisten en la misma naturaleza del mismo Dios. Y esa coexistencia dice algo sobre quién es Dios que es fundamental para recibir correctamente la promesa del versículo 3. Dios no tiene que elegir entre la grandeza que gobierna el cosmos y la intimidad que sana el corazón individual. Su grandeza no compite con su intimidad. Su poder cósmico no reduce su disponibilidad para el quebranto de una persona específica. El Dios que sostiene cada estrella en su lugar es el mismo que está presente en cada dimensión de tu quebranto con la atención completa del que no tiene otros asuntos más urgentes que atender. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa promesa es tuya hoy. No como consolación para quien no puede esperar nada mejor. Como la declaración del Dios que cuenta las estrellas y que conoce tu nombre, que conoce la forma exacta de tu quebranto, que tiene el poder de producir la sanidad que ningún otro agente puede producir, y que prometió hacerlo con la certeza del que nunca hizo una promesa que no tuviera la intención y el poder de cumplir. El quebranto que llevas tiene un sanador. El proceso de la sanidad puede ser más largo de lo que quisieras. Puede requerir más de ti en términos de apertura y de disposición de lo que esperabas. Puede pasar por etapas que no siempre son cómodas. Pero el destino del proceso es la sanidad. Completa, genuina, profunda, que alcanza todas las dimensiones del quebranto.
que produce en el interior algo que el estado anterior al quebranto no tenía, que convierte al quebrantado en el portador de un testimonio que tiene el poder de encender la esperanza en otros que todavía están en su propio proceso. Y del otro lado de esa sanidad hay algo que espera que solamente puede existir después de haber sido quebrantado y sanado. La profundidad que la comodidad no produce. La humildad que la suficiencia no puede dar. La gratitud que solamente conoce quien estuvo en el fondo. La fe probada que sabe que puede sostenerse porque ya demostró que puede. Y el testimonio que tiene el peso de algo real que ocurrió con la fidelidad del Dios que prometió en el Salmo 147 en 3 que sanaría. Que este recorrido del versículo más hermoso sobre la sanidad de Dios haya llegado hasta el lugar exacto donde tu corazón lo necesitaba. Que la promesa del versículo sea recibida no como texto conocido, sino como la declaración personal de quien te conoce completamente y que tiene para ti exactamente lo que prometió, sanidad. Para el quebranto que llevas. En el proceso que ya comenzó. Y con el destino que solamente el Dios que cuenta las estrellas y que venda las heridas del quebrantado puede garantizar. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esa es la promesa. Y el que la hizo es fiel. Que el Dios que prometió sanar sea tu certeza más firme en los momentos donde el quebranto todavía duele y en los que del otro lado de la sanidad descubres lo que fue producido a través del proceso. Amén.